Durante la segunda mitad del siglo XX, las dos grandes potencias mundiales se enfrentaron. Un enfrentamiento sin confrontación directa que mantuvo al mundo en vilo durante casi 45 años. Veamos en los mapas la evolución y los desafíos de la Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, después de 6 años de lucha y más de 60 millones de muertos, las grandes potencias europeas de la preguerra son debilitadas. Quedan solamente dos superpotencias en el mundo, los Estados Unidos y la URSS, que habían unido sus fuerzas para derrotar a la Alemania nazi y al Imperio japonés. La URSS, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es un territorio inmenso que cubre un sexto de las tierras emergentes del mundo. Es un Estado federal con un régimen comunista, compuesto por 15 repúblicas y dirigido por un partido único. Los Estados Unidos son una democracia liberal basada en el capitalismo. El país lleva una ventaja en el armamento, ya que es el único país con armas nucleares. Además, su industria y su economía son las más fuertes. En Europa, ambas potencias ejercen su influencia. Los Estados Unidos desembolsan grandes cantidades de dinero con el Plan Marshall, ofreciendo préstamos sustanciales a los estados europeos con el fin de estimular la economía y reactivar el comercio. La URSS, por su parte, quiere proteger sus fronteras y establece gobiernos prosoviéticos en los países liberados. Europa está dividida en dos bloques separados por lo que se conoce como la cortina de hierro o el telón de acero. En Alemania, los aliados fusionan los territorios que controlan para crear la RFA, violando así los acuerdos firmados con los soviéticos. En respuesta, la URSS impone un bloqueo a Berlín Oeste, que aún está bajo control aliado. Se instala un puente aéreo para abastecer la zona. A partir de ahora, las dos potencias se temen mutuamente. Una caza de brujas comienza en ambos lados. En los Estados Unidos, los empleados federales simpatizantes de las ideas comunistas son despedidos. Hollywood se convierte en un instrumento de propaganda anticomunista. En la URSS, cualquier forma de oposición es severamente reprimida. Más allá de la ideología y del juego de influencias, la confrontación entre las dos potencias también es científica, industrial, espacial, deportiva y militar, entre otros. La Unión Soviética invierte grandes cantidades de dinero en su industria y armamento para recuperar su retraso, de tal manera que en 1949 el país prueba su primera bomba atómica. Ese mismo año, los Estados Unidos crean la OTAN, una alianza militar entre los países del bloque occidental. A lo largo de la Guerra Fría hubo muchos enfrentamientos indirectos entre las dos potencias y sus aliados. El primer enfrentamiento tiene lugar en Grecia. Una milicia comunista resistente de la Segunda Guerra Mundial, apoyada por los soviéticos y armada por la Yugoslavia, entra en guerra civil contra el partido monárquico tradicional, apoyado y financiado por los británicos y luego por los Estados Unidos. Pero tras las tensiones, la URSS rompe su alianza con la Yugoslavia. Por consiguiente, los comunistas griegos pierden un apoyo significativo y son obligados a deponer las armas. Grecia pasa al bloque occidental. Tras 3 años de guerra civil en China, los comunistas prevalecen sobre los nacionalistas, que se retiran a Taiwán. La URSS gana un importante aliado en la región. China influye en dos guerras en particular. La primera luchando junto a la Corea del Norte comunista contra la Corea del Sur, apoyada por una fuerza internacional de la ONU liderada por los Estados Unidos. Después de 3 años de combates, una cesación del fuego deja la península de Corea dividida en dos. China también interviene en la Indochina francesa. Apoya a una milicia rebelde comunista contra Francia, que lucha por recuperar el control de su antigua colonia. Francia es finalmente obligada a abandonar la región. Vietnam está dividido en dos en el paralelo 17, con comunistas en el norte y nacionalistas apoyados por los Estados Unidos en el sur. Es el comienzo de la Guerra de Vietnam. En respuesta a la OTAN, la URSS organiza su propia alianza militar con el Pacto de Varsovia. Al año siguiente, Francia y la Gran Bretaña unen sus fuerzas con Israel en una guerra sorpresa contra Egipto para recuperar el control del Canal de Suez. Los Estados Unidos y la URSS se oponen a este ataque e imponen rápidamente una cesación de fuego, marcando así el fin de la dominación europea en la región a favor de la URSS. La Unión Soviética, que ahora ha recuperado su retraso militar e industrial, instala cientos de misiles de largo alcance hacia Europa Occidental.
En respuesta, los Estados Unidos a su vez colocan misiles hacia los territorios soviéticos. Tras algunos desacuerdos, China rompe su alianza con la URSS. El país quiere distanciarse para convertirse en una nueva gran potencia mundial. Por otra parte, muchos países también quieren romper con la bipolaridad del mundo y optan por permanecer neutrales, creando el movimiento de países no alineados. En América Latina, los Estados Unidos usan su influencia para no dejar espacio alguno al comunismo, pero el país no logra derrocar militarmente al nuevo gobierno comunista en Cuba. La URSS aprovecha este fracaso para acercarse diplomáticamente al país. Soldados y barcos militares soviéticos son enviados a la isla y se instalan misiles hacia los Estados Unidos. La tensión alcanza entonces su punto máximo. Las fuerzas marinas de ambos lados se enfrentan, el mundo entero contiene la respiración, muchos países se preparan para la Tercera Guerra Mundial. Pero tras intensas negociaciones, la URSS acepta retirar sus instalaciones militares a cambio de la promesa de los Estados Unidos de no atacar a Cuba y de retirar sus misiles en Europa. La tensión vuelve a bajar. En Vietnam la situación se empantana. Los Estados Unidos deciden organizar una invasión militar con más de 500.000 de soldados. Esta decisión irrita a Francia, que prefiere buscar una solución pacífica. El país decide distanciarse de la preeminencia de los Estados Unidos y abandona la OTAN. En 1975, los comunistas ganan la guerra. Es una severa derrota para los Estados Unidos que empaña su imagen. La URSS aprovecha la oportunidad para relanzar su política de influencia en el mundo. Por un lado, apoya a las milicias comunistas en África, que toman el poder en nuevos países independientes. Por otro lado, el país envía su ejército a Afganistán para apoyar al régimen comunista que lucha contra los mujahidines, opositores islamistas apoyados y financiados por los Estados Unidos, entre otros. La URSS también reemplaza sus misiles dirigidos a Europa con nuevos misiles más precisos. Es el comienzo de la crisis de los euromisiles, lo que perjudica a Europa y empuja a los Estados Unidos a instalar nuevos misiles. Las dos potencias relanzan una carrera armamentista. La URSS invierte hasta 14% de su PNB. La Unión Soviética se agota financieramente. Al borde de una crisis, intenta reformas económicas, pero en vano. Las dos potencias se reúnen finalmente para iniciar negociaciones para un desarme. La URSS se retira de Afganistán y deja de financiar milicias comunistas en África. El país intenta abrirse e iniciar reformas, pero ya es demasiado tarde para los soviéticos, que ya no pueden contener las protestas. El muro de Berlín es destruido y Alemania se reunifica. 2 años después, la URSS implosiona. Las 15 repúblicas se convierten en estados independientes, marcando el fin de la Guerra Fría.